El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Amable auditor, el profeta Isaías invita desde los días del Antiguo Testamento a todos los sedientos: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En los próximos minutos compartiremos una meditación devocional que nos llama a ir a la fuente del alimento verdadero, que es Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. Y en la parte central de nuestro podcast de hoy estaremos dando inicio a un ciclo de ediciones de Palabra Fiel destinados a conocer más sobre la persona de Cristo, es decir, una serie de Cristología, que conduce el apreciado maestro bíblico Francisco Lacueva. Confiamos en que su enseñanza nos será de mucho valor a nuestras almas. Dios bendiga su vida. Selah.
Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Casa de pan fructífera. Miqueas 5:2. Mas tú, Betlehem, Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Betlehem o Belén significa casa de pan y Efrata, fructífera. En el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas menores, encontramos al autor del libro que lleva su nombre, Miqueas. Palabra de Jehová que fue a Miqueas de Morasti, Miqueas 1:1. En Miqueas 5:2 se encuentra la profecía de la venida y reino del Mesías, una promesa de salvación. Miqueas 5:2. Mas tú, Betlehem, Efrata, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. El libro profético Miqueas fue escrito entre los años 740 a 697 a.C. Muchos años después, el relato de los sacerdotes y escribas en respuesta a Herodes del lugar de nacimiento del Mesías prometido confirma el cumplimiento de la profecía. Y ellos dijeron en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2, del 5 al 7. Belén era un modesto pueblo. Las escrituras mencionan datos proféticos e históricos relacionados con Belén. José era oriundo de allí. En Lucas 2:4, el relato bíblico señala que José y María vivían en Nazaret. Por motivos del censo, viajaron a Belén, su ciudad de origen, para inscribirse en el censo. Allí se produjo el nacimiento de Jesús, confirmándose la profecía que había anunciado Dios por el profeta Miqueas, que en Belén nacería Jesús el Salvador. El niño creció en edad y sabiduría. Las escrituras no nos hablan mucho de su niñez, pero sí de su ministerio en la tierra y el cumplimiento del plan de Dios para la salvación del hombre, para luego ascender nuevamente a los cielos, donde fue a preparar morada para todos aquellos que le aceptaron y le recibieron como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora esperamos su segunda venida, que será con poder y gran gloria. Oremos. Misericordiosísimo Padre, te alabamos y glorificamos por el amor que mostraste, enviando a tu único Hijo para nuestro propio beneficio. En el nombre de Jesús. Amén. Después de más de 700 años de pronunciada la profecía, en Belén nació el Salvador prometido. Este hecho dividió la historia del mundo, antes y después de Cristo, partiendo del año 0. Es mi paz, mi sostén, mi esperanza de vida eterna, Salvador, el Redentor, y un amigo que nunca falla, admirable consejero, y Él es príncipe de paz, el Mesías anunciado y mi promesa de un hogar omnisciente, omnipresente.
Señor, Hijo de Dios, tú eres esto y más. A ti sea la gloria y honra siempre. Si preguntamos para qué se hizo hombre el Hijo de Dios, hemos de responder que fue para llevar a su término la historia de la salvación programada por la Trina Deidad desde la eternidad. Según estaba prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Por medio de su muerte en la cruz, conforme a la deliberada voluntad y al plan de Dios. Hechos 2:23, un versículo que deberíamos saber de memoria. A fin de que a los pecadores les fuese abierto el acceso a una correcta relación con Dios y al don de la vida eterna. Punto primero. El Hijo de Dios, hecho hombre, vino pues así a ser el Mesías prometido que había de traer la salvación. Y por eso se le llamó Jesús, que en hebreo es Yeshua, contracción de Yehoshua, Yeho, Jehová, Shua es el verbo salvar, que también significa ayudar. Y la salvación es la mayor ayuda que cabe. Yeshua, Jesús. Así le llaman los judíos convertidos. Yeshua, Yahvé salva, como lo tenemos en Mateo 1:21. Le pondrás por nombre Jesús. ¿Y de por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Había de traer la salvación, como digo, al pueblo de Dios. Y Él mismo lo expresó así. En Lucas 19:10, entre otros lugares que tengo, ya lo diré, pero no quiero que se me olvide, porque está al final de aquel episodio de Zaqueo. Y dice el Señor, allá al final, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. Así está en el original, lo perdido. En participio de pretérito, una cosa pasada que dura hasta que se redime por medio de la fe en el Salvador, por gracia de Dios. Pues 19:10, fíjense, a buscar y a salvar. A buscar quiere decir que estábamos desviados, cada uno se había descarriado por su camino. A buscar y a recoger, y luego a salvar, porque el que se había descarriado se había echado a perder. Lo tengo en mi libro Mensajes de siempre para hombres de hoy, y ahí digo que hay dos maneras de perderse. Esto les puede resultar interesante. Una es perderse yéndose del lugar que a uno le corresponde. Como decimos, es una oveja perdida, se desvió del rebaño. Pero hay otra manera de perderse, que es echarse a perder. Pues bien, de las dos maneras nos echamos a perder por el pecado. Nos salimos del camino de la rectitud, nos salimos del camino de Dios, y al salirnos del único camino que nos puede dar la salud y la sanidad, nos echamos a perder. Nos echamos a perder. También hay dos maneras de salvar y de guardar, y de preservar. Yo lo explico de esta manera. Un trozo de carne se trae de la carnicería, y sobre todo si es verano, y dice, bueno, hay que meterlo en la nevera. Meterlo en la nevera o cuidar de que no se lo coma el gato o el perro es una preservación exterior. Pero hay una manera de preservarla interiormente, poniéndola en sal. Salando bien eso, pues entonces se preserva. De las dos maneras nos salva el Señor Jesucristo también. Y también nos dijo Él que teníamos que ser luz del mundo por un lado, pero sal de la tierra también. No para quitarles la corrupción que tienen, porque solo Dios lo puede hacer, con su gracia y el poder del Espíritu Santo, sino para impedir que la corrupción sea todavía mayor, y hacer una especie de seto o cerca en la cual
los creyentes como sal estén preservados de eso y hagan un muro de contención contra la corrupción que viene de fuera. Pues bien, del mismo Lucas, el capítulo 24, 3 versículos, el 26, el 44 y el 46. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y díjoles: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. También Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 10, 9 y 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Y Juan también 12, 47. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. También los apóstoles expresaron la misma verdad de que Jesucristo hecho hombre como Mesías había de venir a dar la salvación, a salvar a los pecadores. Hechos 4:12, bien conocido, ¿verdad? Cuando Pedro dice: y no hay salvación en ningún otro, porque no hay ningún nombre bajo los cielos dado a los hombres para ser salvos, sino el nombre de Jesús. Romanos 5:9. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, el primero no en la fila, sino el mayor pecador, quería decir. También dentro de Primera Timoteo, en el capítulo 2, del 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. En Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Y en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De este modo, el Salvador de los hombres, enviado por Dios el Padre a este mundo, fue, es y será el único camino por el que se va al Padre. Juan 14:6. Después de decir: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Esto es lo que dice el original. Está la preposición dia con acusativo, es a través de. Con genitivo significa por medio de, con acusativo a través de. Las profecías mesiánicas recorren en la Biblia un largo periplo. A mí no se me ha ocurrido poner otra de eso porque este es el vocablo más exacto. Periplo es una palabra griega que significa que una nave se hace al mar y va tocando en los puertos. Peri, alrededor, plo. Pues un periplo significa aquí que en cada parte de la Biblia va tocando ahí uno o más textos o porciones en los cuales se demuestra esto mismo. Y este periplo se abre en Génesis 3:15, donde Dios dice y le dice a la serpiente: yo pongo enemistad, dice el hebreo, está en presente.
pongo enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, alguien, al decir esta te herirá en la cabeza, dice, hombre, sería un duelo desigual de que toda una descendencia luchara contra una persona. Hombre, eso no vale. Será una persona la que luchará contra otra persona. De modo que la descendencia será una persona, Cristo, que está en masculino, en el hebreo. Esa persona te herirá a ti en la cabeza y tú le herirás a él en el talón. Así, en el hebreo está el mismo verbo para el herir del uno que del otro, con la diferencia notable de que Cristo le hiere en la cabeza como para decir, le aplasta su dominio. En cambio, la serpiente, el diablo, le hiere a Cristo en el talón, que es lo más bajo, como diciendo en lo más bajo de su naturaleza humana, porque no puede alcanzarle a su deidad. Y además no se da cuenta de que con esa misma herida él mismo es aplastado, porque es aplastado con el pie y es como el escorpión que se revuelve contra el pie, pero un escorpión que no le puede dar el veneno al Señor. Pues ahí empieza la lista. Simiente de la mujer. Comparemos con Gálatas 4:4. Fabuloso versículo. Tengo aquí en el original. Mas cuando llegó o vino el pleroma del Cronos, la plenitud, uno de los 5 lugares que sale plenitud. Cronos, el que marca el reloj. Es decir, cuando se cumplieron los tiempos en la línea divisoria del antes y del después. Les voy a decir una cosa porque esto ilumina mucho. Los judíos dividían toda la historia en un primer tiempo antes de la venida del Mesías y los últimos tiempos después de la venida del Mesías, con una última escena en el juicio final donde se había de bajar el telón de la historia. Así lo explicaban todo. De esta forma se entiende bien cuando Juan en su primera epístola dice, ya estamos en el último tiempo, porque después de la resurrección de Jesucristo se inaugura la nueva era que son los últimos tiempos, que es lo que se llama en griego escatología. Estamos en la escatología, que tendrá un final. Oscar Cullmann lo ha expresado muy bien, creo que fue el primero que lo escribió. Estamos en el ya, pero todavía no. Estamos en el ya, pero todavía no. En el ya está la redención cumplida, etcétera, etcétera. Todavía no, se ha llegado al final. Pues aquí dice, cuando vino la plenitud del tiempo, ahora atiendan, yo lo pongo aquí al margen, literalmente. No dice Dios envió a su Hijo, no, dice algo más fuerte. Dios despidió de casa. Dios despidió, no dice de casa, pero despidió. El verbo enviar es apostelo, pero aquí no dice apostelo, dice ex apostelo, que significa en el diccionario griego despedir. Despidió a su Hijo, nacido de mujer, salido de mujer, nacido bajo la ley, y así en el versículo 5 la finalidad de todo esto, para que nosotros fuéramos sacados del mercado, exagorase, sacados del mercado, porque está hablando a creyentes y él se pone entre ellos, ¿verdad? Pues bien, como se ve aquí, nacido de mujer, la simiente de la mujer. Y hasta el propio Pablo, en otro lugar, en Gálatas dice, no dice a las simientes en plural, sino a la simiente. Está haciendo una acomodación, porque no es cierto lo que dice él, pero está acomodando. Les voy a decir una cosa, porque esto es una regla de hermenéutica que es digna de tenerla en cuenta. El sentido, ya saben que hay un sentido literal histórico, que es el que se cumple históricamente y que es lo que dice al pie de la letra. También hay un sentido típico, en que lo que se dice de allí es un tipo de algo que vendrá después y a lo que se le llama antitipo. También hay un sentido que podemos llamar lleno. El sentido lleno es de algo que se profetizó, pero para que se cumpliera a diversos niveles. Un nivel inferior y otro que será el superior. Pues bien, cuando se cumple en el sentido superior decimos que es en sentido pleno. Pero hay otro sentido falso que se llama acomodaticio y que devocionalmente lo puede hacer cualquier predicador, con tal de que advierta a la congregación que ese sentido no es bíblico, sino que lo hace él para que se entienda mejor lo que está hablando. Pero hay una cosa, este sentido acomodaticio es muy corriente entre los rabinos judíos.
Y Pablo era un rabino judío, fariseo, rabino judío, y lo empleaba. Cuando él lo emplea, es legítimo porque lo hace inspirado por Dios. Entonces, no es el sentido acomodaticio del Antiguo Testamento el que nos da la garantía, sino Pablo, inspirado por Dios, usando una cosa que era una regla rabínica. Pues bien, allí dice claramente que la simiente quiere decir la descendencia. Pero él hace un juego diciendo, no dice las descendencias, sino la descendencia en singular, para hacer en sentido acomodaticio a una sola persona. De modo que él vino para deshacer la obra del diablo, que es lo que se dice en Hebreos 2:14 y en 1 de Juan 3:8. En Génesis 12:3, en aquella primera promesa a Abraham, que es la primera promesa que se le hace, Dios le revela, todavía no se llamaba Abraham, sino Abram, padre excelso, y después Abraham, padre de multitudes. Le revela que todas las familias de la tierra habían de ser bendecidas en él a causa de su simiente. Podemos ver Génesis 12:7 comparándolo con Gálatas 3, versículos 8 y 16, que ahí es donde está lo que antes he dicho. De forma que en alguna manera Abraham pudo ver el día de Cristo. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque lo dijo el mismo Jesucristo en aquel diálogo brusco contra los fariseos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan y en el versículo 56. Abraham vio mi día. Y es entonces cuando ellos se escandalizan. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, lo vuelven del revés. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Qué majestad, ¿verdad? ¿Y qué dice a continuación? Claro, pues tomaron piedras que creían. Lo entendieron bien. Tú no puedes ser anterior a Abraham si no eres Dios. Lo entendieron bien. Y le querían apedrear. De modo que antes de que Abraham no existiera, yo soy. Tenemos en Génesis 49:10 el testamento de Jacob. Y Jacob profetiza, al llegar a Judá, que no será quitado el cetro de Judá, ni el cetro de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, dice el hebreo. Silo significa a quién está reservado, o puede significar al enviado, de modo que es una palabra hebrea de múltiple significado. Pero en el contexto significa claramente aquel a quien le estaba reservado el cetro de Judá, finalmente, que había de ser el Mesías Rey. Y a él será dada la obediencia de los pueblos. Puede compararse con Juan 12:32, dice el Señor, si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí mismo. Es un texto mal interpretado, porque lo han tomado como principio de universalismo. Todos se salvarán porque todos serán atraídos a la cruz. Lo que quiere decir es que la cruz se convertirá en el centro de la historia y de la geografía. El centro de la historia, porque no hay más que antes de la cruz y después de la cruz. El centro de la geografía, porque se coloca como en un montículo, por encima de todos los pueblos, para que todos lo vean, los atraerá la vista de la misma manera que atraerá la vista de los que le atravesaron, para bien o para mal. De tal forma que todos le verán con la suficiente responsabilidad para decir, me viste y no me quisiste. Me viste y me quisiste, unos para un lado, los otros para el otro. En Números 24:17, a mí me encantan, y tengo que decírseles, me encantan estas profecías de Balaán, porque es una maravilla. Recuerden que Balaán fue enviado a maldecir a Israel, pero Dios se lo impidió, y hasta la burra que montaba. Se lo impidió. Y en vez de maldecir, no hacía sino bendecir. Y después de aquellas 3 bendiciones, otra de propina. De modo que la cuarta bendición, ya no le habían mandado Balac a maldecir, pero le añade de propina otra bendición, y en esa bendición precisamente es cuando habla, saldrá estrella de Jacob.
que seguramente los Reyes Magos tenían una tradición que se remontaba hasta ese punto, y de ahí les vino, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que la estrella que veían era la que anunciaba al Mesías. A mí no me cabe duda que esa era la tradición que les había llevado a ellos a decir, hemos oído de una tradición antigua que habrá una estrella tal, ven una estrella especial, tate, ya tenemos aquí, la anunciada en aquel libro que tienen los judíos. Pues bien, lo curioso del mundo, lo comentaba con un hermano hace poco, que a mí me emociona cuando leo esos capítulos. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, desobediente, estaba contra Dios, estaba contra Moisés, está acampando en aquellas llanuras. Lo ve Balaam desde lo alto, va en 3 direcciones, un triángulo, ¿verdad? Este monte, el otro monte, porque Balaam le dice, tú no lo has visto bien, vente a este otro lado. Por eso no lo han maldecido, porque no lo has visto bien. Y ve otra parte del campamento, de forma que desde 3 ángulos pudiera ver todo el campamento israelita. Este pueblo que era rebelde, Balaam lo bendice como hermosísimo. ¡Qué hermoso es el campamento de Israel! ¿Por qué? Ahí tenemos claramente lo que es la justificación y la santificación. Aunque dentro de nosotros haya todavía alguna corrupción, haya defectos, haya pecados en los que caemos, la justicia de Cristo que está sobre nosotros nos blanquea de tal forma que Dios nos ve absolutamente limpios, Dios nos ve completamente puros, no con nuestra pureza, sino con la pureza de Jesucristo. Así veía Balaam al pueblo de Dios. Era el pueblo elegido, el pueblo del pacto, y lo veía completamente hermoso, no con la propia hermosura, sino con la hermosura que le prestaba la misericordia de Dios. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.